Hola, mis queridos. ¿Todo bien con ustedes? Mi nombre es José Manuel. Tengo 68 años y fui pastor de esta iglesia durante más de 3 décadas. He vivido momentos que marcaron mi fe, pero hay uno en especial que nunca pude olvidar y que hoy necesito contarte. Aquella noche, después de que todos se fueron, me quedé solo, como tantas veces, orando en silencio frente al altar, buscando a Dios como siempre lo hice. Pero algo era diferente. El ambiente se sentía extraño, pesado, como si hubiera algo que no encajaba en ese lugar que yo creía conocer por completo. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido leve que venía desde abajo, desde un lugar que no debería existir. En ese momento mi corazón se inquietó y supe que no podía ignorarlo. Y lo que encontré en ese sótano cambió todo lo que creía, todo lo que defendí durante años. Pero antes de continuar, quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Escribe aquí tu ciudad y tu país. Y si este tipo de historias te toca, apóyame con un like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar, no muchos se atreven a contarlo. Durante más de 30 años de mi vida, ese lugar no fue solo una iglesia. Fue mi casa, mi refugio, el espacio donde creí que Dios me había llamado a servir con todo lo que yo era. Comencé siendo un joven lleno de fuego, con sueños sinceros, con una fe que no conocía límites. Y poco a poco fui creciendo dentro del ministerio, ganando la confianza de las personas, de los líderes, de las familias que veían en mí a alguien en quien podían apoyarse. No era solo un pastor, era consejero, era amigo, era quien escuchaba en silencio las lágrimas de otros, quien oraba de madrugada por problemas que no eran míos, pero que yo sentía como si lo fueran. La gente me respetaba, me buscaba, confiaba en mis palabras como si fueran dirección divina, y eso, con el tiempo, se convierte en un peso que no todos entienden. Mi rutina era intensa. No había horarios, no había descanso real. Había días en los que salía de casa antes de que amaneciera y regresaba cuando todo ya estaba en silencio. Preparar sermones, visitar enfermos, aconsejar matrimonios, atender conflictos y aún así encontrar fuerzas para subir al altar y hablar de fe, de esperanza, de un Dios que todo lo puede. Y lo hacía con convicción, porque yo realmente creía en lo que predicaba. Yo no hablaba de Dios como una teoría, yo vivía para servirle. Y en ese proceso fui conociendo cada rincón de esa iglesia, cada pasillo, cada sala, cada puerta, cada espacio donde algo importante había ocurrido. Sabía qué banco crujía más que los otros. Sabía en qué lugar la luz entraba diferente por las ventanas. Sabía qué puertas necesitaban más fuerza para cerrarse. Conocía el sonido del templo vacío, ese eco profundo que solo se escucha cuando todos se han ido. Había pasado tantas horas ahí dentro, en silencio, orando, llorando, buscando dirección, que estaba convencido de que no había nada en ese lugar que yo no conociera. Para mí ese edificio no tenía secretos,
porque yo mismo había sido parte de todo lo que ahí sucedía durante años. La confianza que tenían en mí era total. Me entregaban llaves, decisiones, responsabilidades que no se le dan a cualquiera. Yo tenía acceso a espacios donde otros nunca entraban, a reuniones privadas, a conversaciones delicadas, a momentos donde se definían cosas importantes para la Iglesia. Y con el tiempo, eso refuerza una idea peligrosa, la idea de que lo sabes todo, de que tienes control, de que nada puede sorprenderte dentro de un lugar que has servido por tanto tiempo. Pero hay algo que nadie te dice cuando llevas tantos años en el ministerio, y es que la rutina puede volverte ciego. No ciego físicamente, sino espiritualmente. Te acostumbras a ver lo mismo, a escuchar lo mismo, a vivir lo mismo, y dejas de cuestionar, de observar con atención, de percibir detalles que antes habrías notado sin esfuerzo. Te vuelves parte del sistema, del movimiento constante, y sin darte cuenta, empiezas a asumir que todo está en orden, solo porque siempre ha sido así. Yo caminaba por esos pasillos con seguridad, con la tranquilidad de quien cree estar en un lugar completamente conocido. Subí al altar sabiendo exactamente dónde colocar cada cosa. Me movía por el templo incluso con las luces apagadas, guiado por la memoria de tantos años. Y eso me daba una sensación de control, de dominio, de certeza. Yo conocía cada rincón de ese lugar, o al menos eso creía. Porque lo que descubrí aquella noche me hizo entender que no importa cuánto tiempo hayas estado en un lugar, siempre puede haber algo que no viste, algo que estuvo ahí todo el tiempo, pero que, por alguna razón, nunca te permitiste descubrir. Y esa certeza fue lo primero que empezó a quebrarse dentro de mí, incluso antes de bajar a ese sótano, incluso antes de enfrentar lo que cambiaría mi forma de ver todo, para siempre. Aquella noche comenzó como tantas otras, sin nada que la hiciera diferente, sin ningún indicio de que algo estaba a punto de romper la tranquilidad que yo había sentido durante años dentro de ese lugar. El culto había terminado hacía poco. Las últimas personas se despedían en la entrada, algunos con abrazos, otros con palabras de ánimo, y poco a poco la iglesia fue quedando en silencio. Ese silencio profundo que solo aparece cuando el movimiento cesa y el eco de las voces se apaga lentamente entre las paredes. Yo me quedé, como tantas veces lo había hecho. No era algo extraño en mí. Siempre sentía la necesidad de quedarme unos minutos más, de aprovechar ese momento donde todo estaba en calma para orar sin interrupciones, sin distracciones, sin la presión de estar frente a los demás. Era en ese tiempo, cuando la iglesia estaba vacía, que yo sentía una conexión más íntima con Dios. Las luces estaban tenues, algunas ya apagadas, otras iluminando suavemente el altar. Los bancos vacíos parecían guardar aún la energía de las personas que habían estado allí minutos antes. Caminé despacio hacia el frente, sintiendo el sonido de mis propios pasos resonando en el piso. Ese eco suave siempre me había resultado familiar, incluso reconfortante. Me arrodillé cerca del altar, como lo hacía tantas veces, apoyando las manos y cerrando los ojos. Todo estaba en orden, todo estaba como siempre. Afuera, el mundo seguía su ritmo, pero dentro de esas paredes había una paz difícil de explicar, una paz que durante años había sido parte de mi rutina, de mi vida, de mi identidad como pastor. Comencé a orar en voz baja,
casi en un susurro. No eran palabras preparadas, no era un discurso, era simplemente yo hablando con Dios, agradeciendo por el día, por las personas que habían estado en el culto, por las vidas que se habían acercado buscando algo, quizás consuelo, quizás respuestas. También presenté mis propias cargas, esas que nadie ve, esas que uno guarda incluso siendo pastor. Porque aunque muchos creen que el que está al frente no tiene dudas ni cansancio, la verdad es que también somos humanos, también nos quebramos, también necesitamos ese momento de silencio para respirar espiritualmente. El ambiente era tranquilo, completamente normal. No había ningún ruido extraño, ningún movimiento fuera de lugar. Solo el leve zumbido de las luces, el aire quieto y el sonido suave de mi propia respiración. Podría haber sido cualquier noche, una más en una larga lista de noches iguales. Y quizás eso fue lo que hizo que todo fuera aún más impactante después. Porque cuando algo rompe una rutina tan estable, el contraste se siente mucho más fuerte. Me levanté lentamente después de un tiempo, sin prisa. Miré alrededor, todo en su lugar. Los instrumentos guardados, las sillas alineadas, el altar limpio. Era el mismo escenario que había visto cientos de veces. Nada parecía fuera de lo normal. Y sin embargo, había una sensación muy leve, casi imperceptible, algo que no podía explicar con claridad. No era miedo, no era inquietud, era más bien una especie de pausa interna, como si algo dentro de mí me dijera que no me fuera todavía. Pero en ese momento no le di importancia. Pensé que era simplemente el cansancio, o tal vez el eco de la oración que aún resonaba en mi interior. Caminé unos pasos más, observando el lugar en silencio, como quien se despide de un espacio conocido. Esa iglesia había sido testigo de tantas cosas, de lágrimas, de milagros, de decisiones importantes. Y esa noche parecía ser solo otra más, tranquila, predecible, sin nada que destacar. Lo que yo no sabía es que esa sensación sutil, ese pequeño detalle que casi ignoré, era el inicio de algo que estaba a punto de romper completamente la idea que yo tenía de ese lugar. Porque a veces lo que parece una noche común es solo el escenario perfecto para que algo oculto finalmente se revele. Fue justo cuando me disponía a irme, cuando ocurrió. Ya había dado algunos pasos hacia la salida, con la mente tranquila, con esa sensación de haber cumplido un momento más de oración en silencio, cuando lo escuché. No fue un golpe fuerte, ni algo que llamara la atención de inmediato. Fue un sonido leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente distinto como para romper la paz que llenaba aquel lugar. Me detuve en seco. Al principio pensé que había sido algo externo, quizás un ruido de la calle, un auto pasando, o alguna puerta mal cerrada movida por el viento. Pero algo no encajaba.
Ese sonido no venía de afuera, venía de adentro. Y no solo eso, venía de abajo. Fruncí el ceño, tratando de identificar de dónde exactamente había salido. El silencio volvió a apoderarse del ambiente, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado algo. Lo había escuchado con claridad. No había sido mi imaginación. Me quedé completamente quieto, conteniendo incluso la respiración por unos segundos, como si al hacerlo pudiera percibir mejor cualquier otro sonido. Y fue entonces cuando volvió a ocurrir. Un leve crujido, como si algo se moviera lentamente, como si una superficie estuviera siendo rozada o desplazada con cuidado. No era un sonido violento, era sutil, pero inquietante. Lo suficiente para hacer que mi mente comenzara a cuestionar lo que estaba ocurriendo. Fue un sonido leve, pero suficiente para inquietarme. Miré alrededor instintivamente, aunque sabía que no había nadie más en ese lugar. Yo mismo había visto salir a las últimas personas. Las puertas estaban cerradas, las luces en su mayoría apagadas. Todo indicaba que estaba completamente solo. Y sin embargo, ese sonido no correspondía con esa realidad. Di un paso hacia atrás, lentamente, intentando no hacer ruido. No quería alertar nada o a nadie, sin siquiera saber qué estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo intenso, sino por esa sensación incómoda de no entender lo que estaba ocurriendo. Pensé en muchas cosas en ese momento. Quizás algún animal que se hubiera metido, un gato, una rata, algo pequeño. Era lo más lógico, pero incluso esa explicación no terminaba de convencerme del todo. El sonido no parecía aleatorio, parecía intencional. El ambiente, que hacía apenas unos minutos me transmitía paz, ahora se sentía distinto. El silencio ya no era tranquilo, era pesado. Cada pequeño ruido, incluso el roce de mi ropa al moverme, parecía amplificarse. Caminé despacio hacia el centro del templo, tratando de acercarme al lugar de donde parecía provenir el sonido. Mis pasos eran cuidadosos, medidos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo más. Y entonces lo escuché por tercera vez, más claro, más cercano. Venía directamente desde abajo, desde algún punto que yo no podía ver, pero que definitivamente estaba bajo el suelo del templo. En ese momento, una sensación recorrió todo mi cuerpo. No era pánico, pero sí una alerta profunda. Algo no estaba bien. Algo no encajaba con todo lo que yo conocía de ese lugar. Durante años había caminado por ese mismo suelo. Había predicado, orado, vivido momentos espirituales intensos ahí mismo, sobre ese piso, y nunca había escuchado algo así. Me incliné ligeramente, como si al acercarme al suelo pudiera entender mejor el origen del sonido. Apoyé la mano, sintiendo la superficie fría, firme, aparentemente normal. Pero el sonido no mentía, había algo debajo. Y fue en ese instante,
mientras permanecía en silencio, completamente concentrado, que entendí algo que hizo que mi corazón se acelerara aún más. Ese sonido no era casual, era repetitivo, era constante, y parecía que algo o alguien se movía allá abajo. El aire se volvió más denso. La tranquilidad que había sentido al principio de la noche ya no existía. En su lugar había una mezcla de curiosidad y tensión que me empujaba a no ignorar lo que estaba pasando. Porque una cosa estaba clara: ese no era un ruido cualquiera, y definitivamente no era algo que pudiera simplemente dejar pasar. Sin darme cuenta, me encontré completamente inmóvil, escuchando, esperando, tratando de entender. Y en lo más profundo de mí, una pregunta comenzó a tomar forma. ¿Qué había debajo de ese lugar que yo nunca había visto, pero que claramente estaba ahí, esperando ser descubierto? No fue solo el sonido, fue lo que vino después. Porque hay cosas que uno puede escuchar y tratar de explicar con lógica, pero lo que sentí en ese momento no se podía explicar tan fácilmente. Era como si el ambiente mismo hubiera cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera llenando aquel lugar. Me quedé de pie, en medio del templo vacío, intentando mantener la calma. Cerré los ojos por un instante, tratando de orar, tratando de traer paz a mi mente. Pero no era fácil. Había una inquietud que crecía dentro de mí, una sensación profunda que no venía del exterior, venía desde adentro. Algo dentro de mí me decía que no era normal. No era miedo como tal, era algo más sutil, más difícil de describir. Era como una advertencia silenciosa, como esa voz interior que no grita, pero que insiste. Una sensación que te dice que prestes atención, que no ignores lo que estás percibiendo. Abrí los ojos lentamente y miré alrededor una vez más. Todo estaba igual. Los bancos alineados, el altar en su lugar, las luces tenues iluminando apenas el espacio. Pero aún así, algo no encajaba. Era como si estuviera viendo el mismo lugar de siempre, pero sintiéndolo de una forma completamente diferente. Respiré hondo, intentando calmarme. Me dije a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que después de un día largo, con tantas emociones, tantas oraciones, tantas personas, mi mente podía estar más sensible. Era una explicación lógica, razonable. Pero esa sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte. Era como si algo me estuviera empujando a no ignorar lo que estaba pasando, como si quedarme ahí, prestando atención, fuera importante, necesario, incluso urgente. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, no de forma descontrolada, pero sí lo suficiente como para hacerme consciente de cada latido, cada sonido, cada pequeño movimiento. Todo parecía amplificado. Y entonces lo entendí. No era solo el lugar, era lo que había debajo, porque esa sensación no venía del aire,
No venía de las paredes, venía de abajo. Era como si algo en ese nivel oculto, en ese espacio que yo no podía ver, estuviera generando todo eso. Me moví unos pasos lentamente, tratando de identificar exactamente en qué punto la sensación era más intensa. Y sí, había lugares donde se sentía más fuerte, lugares específicos donde mi cuerpo reaccionaba de forma diferente, donde mi intuición se activaba con más fuerza. Me detuve justo frente al altar. Ahí era donde todo se intensificaba. No supe explicar por qué, pero era evidente. La sensación, el ambiente, incluso el silencio, todo parecía concentrarse en ese punto. Como si debajo de ese lugar hubiera algo más que simple estructura, más que concreto, más que espacio vacío. Tragué saliva, sintiendo una ligera tensión en el pecho. No era algo físico exactamente, era emocional, espiritual, como si estuviera frente a algo que no entendía, pero que tampoco debía ignorar. Pensé en irme. Por un momento, esa fue la opción más fácil. Salir, cerrar la puerta y dejar todo eso atrás. Decirme a mí mismo que no era nada, que no valía la pena, que era mejor no involucrarme. Pero no pude, porque esa misma sensación, esa misma voz interior, me decía lo contrario. Me decía que no era casualidad, que yo estuviera ahí, solo, en ese momento, escuchando ese sonido, sintiendo todo eso, no era algo al azar. Había algo que debía ver, algo que debía entender. Y aunque no sabía exactamente qué era, dentro de mí crecía una certeza incómoda, pero firme. No podía irme sin descubrirlo. Miré nuevamente hacia el suelo, hacia ese punto específico donde todo parecía concentrarse, y por primera vez sentí algo que iba más allá de la curiosidad. Sentí responsabilidad, como si ese momento, esa sensación, esa inquietud fueran una invitación, o tal vez una advertencia. Y fue entonces cuando lo supe con claridad. Lo que estaba pasando ahí no era normal. Y yo ya no podía fingir que no lo era. No podía quedarme ahí sin hacer nada, porque cuando algo dentro de ti insiste tanto, ignorarlo se convierte en una forma de negarte a ti mismo. Respiré profundo una vez más. Miré alrededor como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento, pero la iglesia seguía completamente vacía. El silencio era absoluto, pero ya no era un silencio de paz. Era un silencio que parecía esconder algo. Decidí empezar a buscar. Al principio, de manera discreta, casi como si no quisiera admitir lo que estaba haciendo. Caminé lentamente por los pasillos, observando cada rincón que tantas veces había visto, pero que esa noche parecían distintos. Las paredes, los bancos, las esquinas, todo estaba en su lugar, pero yo ya no lo estaba viendo igual. Si hay algo, tiene que haber una entrada. Ese pensamiento se repitió en mi mente mientras recorría el templo, porque algo estaba claro. Si ese sonido venía de abajo, si esa sensación se concentraba en ese punto, entonces debía existir alguna forma de acceso, un lugar oculto, una puerta, una entrada que no estaba a simple vista. Me acerqué nuevamente al altar, pero esta vez no para orar, sino para observar. Me agaché ligeramente, pasando la mano por el suelo,
por la base, sintiendo cada pequeño detalle. No había nada evidente, ninguna abertura, ninguna señal clara. Pero la sensación seguía ahí, más fuerte, como si me estuviera diciendo que no estaba equivocado, que debía seguir buscando. Me levanté y comencé a caminar alrededor del altar, paso a paso, con cuidado. Cada movimiento era lento, calculado, como si temiera activar algo o ser visto, aunque sabía que no había nadie. O eso creía, porque en ese momento la mente empieza a jugar contigo. Cada pequeño ruido, cada leve crujido se vuelve sospechoso. El propio silencio se vuelve incómodo, como si estuviera cargado de algo que no puedes ver. Me dirigí hacia una de las paredes laterales, recordando mentalmente la estructura del edificio. Yo había estado ahí durante años, conocía los espacios, o al menos pensaba que los conocía. Conocía cada rincón de ese lugar, o al menos eso creía. Empecé a observar las uniones de las paredes, las pequeñas irregularidades, las partes que no encajaban del todo con la construcción original. Y fue entonces cuando noté algo, una pequeña diferencia. No era algo evidente, no era una puerta visible, pero había una sección de la pared, cerca de una esquina, que parecía ligeramente distinta. El tono, la textura, incluso la forma en que la luz la tocaba, era diferente. Me acerqué lentamente. Pasé la mano por esa parte, sintiendo la superficie. No era completamente sólida como el resto. Había una leve vibración, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar algo. Ahí había algo. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por miedo, sino por la certeza de que estaba cada vez más cerca de entender lo que estaba ocurriendo. Miré alrededor una vez más, como asegurándome de que realmente estaba solo. El templo seguía en silencio, completamente vacío, pero ahora ese silencio ya no me tranquilizaba, me presionaba. Coloqué ambas manos sobre esa parte de la pared y empujé ligeramente. Nada. Intenté deslizar los dedos por los bordes, buscando algún mecanismo oculto, alguna señal, algo que indicara cómo abrir aquello. No había manijas, no había cerraduras visibles, nada. Pero no era una pared normal, eso lo sabía. Entonces decidí cambiar de enfoque. Si no era una puerta convencional, tal vez era un acceso oculto, algo diseñado precisamente para no ser encontrado, algo que requería más que simplemente empujar o tirar. Comencé a presionar distintas áreas, a tocar con más atención, a escuchar incluso el sonido que producía cada golpe leve con los nudillos. Y ahí fue cuando lo escuché. Un sonido distinto, hueco, muy leve, pero completamente diferente al resto. Me detuve. El aire pareció detenerse conmigo. Esa era la señal. Toqué nuevamente, esta vez con más precisión, y el sonido se repitió. No había duda. Detrás de esa sección había un espacio vacío, una entrada, una que no estaba hecha para ser vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no de miedo, sino de conciencia, porque en ese momento entendí algo muy claro. Ya no había vuelta atrás. Hasta ese punto, todo podía haber sido ignorado. Podía haberme ido,
cerrar la puerta, olvidar lo que sentí, lo que escuché. Pero ahora no. Ahora sabía que había algo escondido, algo construido para no ser encontrado. Y yo lo había encontrado. Mi mano se quedó apoyada en esa pared mientras mi mente intentaba procesar todo. Pensé en las implicaciones, en lo que podía significar, en lo que estaba a punto de descubrir. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando entendí que no estaba simplemente investigando un ruido, estaba a punto de descubrir un secreto que llevaba tiempo escondido, esperando a que alguien lo encontrara. Durante décadas yo caminé por esos pasillos con la seguridad de quien cree conocer cada secreto de un lugar sagrado. Cada puerta, cada banco, cada rincón del templo había sido parte de mi rutina, o al menos eso pensaba hasta aquella noche. Porque fue en medio de ese silencio profundo, cuando todos ya se habían ido y solo quedaban las luces tenues del altar, que algo comenzó a romper esa certeza que yo había construido durante años. Después de escuchar aquel sonido extraño, después de sentir esa inquietud que no lograba explicar, decidí hacer algo que jamás había hecho: dejar de ignorar lo que mi espíritu estaba percibiendo. Comencé a caminar lentamente por el templo, intentando ubicar de dónde venía aquel leve ruido. No era constante. Aparecía y desaparecía, como si algo o alguien se moviera con cuidado. Revisé primero lo evidente: la sacristía, los pasillos laterales, el área donde guardábamos los instrumentos. Todo estaba exactamente como debía estar. Todo, menos esa sensación que no se iba. Porque no era solo un sonido. Era como si el ambiente mismo hubiera cambiado. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso, más incómodo. Recuerdo que me detuve justo en medio del templo y cerré los ojos por un momento. Intenté orar, pero no era la misma paz de siempre. Era diferente. Era como si algo me empujara a abrirlos, a mirar, a no quedarme quieto. Y fue entonces cuando lo sentí con claridad. El sonido no venía de los lados, venía de abajo, desde algún punto bajo el suelo, desde un lugar que, en teoría, no existía. Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por miedo, sino por esa mezcla de curiosidad y una inquietud difícil de describir. Porque yo conocía ese templo, o eso creía. Sabía cómo había sido construido, conocía los planos, incluso había participado en algunas reformas años atrás. Y sin embargo, nunca, jamás se había mencionado nada debajo del edificio. Caminé hacia el altar, porque era desde esa zona donde la sensación era más intensa. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible estuviera cargando el ambiente. Me agaché, pasé la mano por el suelo, golpeé suavemente algunas partes, intentando encontrar alguna diferencia, alguna señal. Y entonces lo noté: una leve variación en el sonido del piso, una parte que no sonaba igual que el resto. Me arrodillé con más atención, observando detenidamente. A simple vista, todo parecía normal, pero cuando pasé la mano por una de las uniones del suelo, sentí algo extraño. Una pequeña irregularidad, una línea que no encajaba del todo con la estructura original. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente.
Sabía que estaba a punto de encontrar algo, pero aún no entendía qué. Busqué una linterna en uno de los cajones cercanos y regresé al mismo punto. Iluminé con cuidado, centímetro por centímetro, y fue ahí cuando lo vi. Una especie de borde, casi invisible, perfectamente disimulado con el diseño del piso. No era una grieta, no era un defecto, era una entrada. Una entrada que había sido ocultada con precisión, con intención. Me quedé en silencio por varios segundos, intentando procesar lo que tenía frente a mí. Porque eso no era parte del templo. No era algo que alguien olvidó mencionar. Era algo que claramente había sido escondido. Y lo que más me inquietaba no era solo su existencia, sino el hecho de que yo, después de tantos años, nunca la había visto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras pasaba lentamente los dedos por aquel borde oculto. No había duda. Aquello era una puerta, una entrada que no estaba destinada a ser encontrada por cualquiera. Y en ese momento, una frase cruzó mi mente con una fuerza que no pude ignorar. Nunca había visto esa entrada, y eso no tenía sentido. Porque si había algo debajo de ese templo, algo que había sido ocultado con tanto cuidado, entonces significaba que no todo lo que yo había predicado, no todo lo que yo había creído, estaba completo. Y por primera vez en muchos años, sentí que estaba a punto de descubrir algo que tal vez nunca debía haber encontrado. Durante unos segundos me quedé inmóvil, con la mano aún sobre aquel borde oculto, como si mi propio cuerpo intentara impedirme continuar. Pero había algo más fuerte que el miedo, una necesidad profunda de saber la verdad. Respiré hondo, miré alrededor una última vez, como asegurándome de que nadie estuviera observando, y con cuidado comencé a empujar aquella superficie. Al principio no se movió, pero después de ejercer un poco más de presión, escuché un leve crujido. Era una puerta perfectamente camuflada bajo el suelo del templo. Cuando finalmente se abrió lo suficiente, una corriente de aire frío salió desde abajo, golpeándome el rostro. No era un aire normal. Tenía un olor extraño, como a humedad antigua, como a encierro, como a un lugar que llevaba años sin ver la luz. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de emoción, sino de una advertencia interna que no podía ignorar. Pero aún así decidí seguir. Iluminé el interior con la linterna y lo primero que vi fue una escalera estrecha, descendiendo hacia la oscuridad. Los escalones eran de concreto viejo, desgastados, y parecían perderse en una profundidad que la luz apenas alcanzaba a revelar. Tragué saliva. Podía regresar en ese momento. Podía cerrar esa puerta y fingir que nunca había visto nada. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí ya había cruzado ese límite. Di el primer paso. El sonido de mi zapato contra el escalón resonó más de lo normal, como si aquel espacio amplificara cada pequeño movimiento. Bajé lentamente, apoyándome en la pared, sintiendo la textura fría y húmeda bajo mis dedos. Cada escalón que descendía parecía alejarme más de la seguridad que conocía y acercarme a algo que no lograba comprender. El olor se intensificaba conforme bajaba. Era una mezcla difícil de describir: humedad, polvo,
pero también algo más, algo que no pertenecía a un simple sótano abandonado. Era un olor que incomodaba, que hacía que el pecho se sintiera pesado, como si el aire mismo fuera más denso allí abajo. La oscuridad era casi total. La linterna apenas lograba abrir un pequeño camino frente a mí, dejando todo lo demás sumido en sombras. Y en ese silencio absoluto comencé a escuchar algo más. No era el mismo sonido de antes, era diferente, más profundo, más vivo. Me detuve a mitad de la escalera. Escuché con atención. Nada. Solo mi respiración y el eco lejano de mis propios pasos. Seguí bajando. Cuando finalmente llegué al último escalón, mis pies tocaron un suelo firme. Levanté la linterna lentamente, revelando poco a poco el espacio frente a mí. Era un cuarto cerrado, más grande de lo que imaginaba. Las paredes eran de concreto sin terminar, oscuras, marcadas por el tiempo, y el techo bajo hacía que todo se sintiera aún más opresivo. El aire allí era pesado, casi sofocante. Di un paso hacia adelante, luego otro. Cada movimiento parecía invadir un lugar donde no debía estar. Sentía la piel erizarse, no por el frío, sino por esa sensación constante de que no estaba solo. Y eso era lo más perturbador de todo, porque no había nadie, pero algo dentro de mí insistía en que sí. Iluminé una de las paredes, luego otra. No había ventanas, no había ventilación. Era un espacio completamente aislado, oculto bajo el templo durante quién sabe cuántos años. Y entonces lo sentí con claridad. Miedo. Un miedo real. No ese miedo exagerado de historias, sino ese que nace en lo más profundo, ese que no necesita explicación, ese que simplemente te dice, no deberías estar aquí. Pero ya estaba ahí, y algo me decía que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría lo que pensaba sobre ese lugar, sino sobre todo lo que había creído durante mi vida entera. Respiré hondo, apreté con fuerza la linterna y avancé un poco más dentro de la oscuridad, sin saber que cada paso que daba me alejaba más de la verdad que yo creía predicar y me acercaba a una realidad que jamás imaginé encontrar bajo la casa de Dios. Avancé unos pasos más dentro de aquel sótano, sintiendo cómo cada centímetro recorrido aumentaba esa presión en el pecho que no lograba explicar. La linterna temblaba ligeramente en mi mano, no por el frío, sino por la tensión que crecía dentro de mí. Moví la luz lentamente de un lado a otro, intentando entender qué era ese lugar en realidad. Y entonces lo vi. No era un espacio vacío, no era un sótano olvidado, no era abandono. Al contrario, todo estaba demasiado ordenado, demasiado preparado, demasiado usado. Me acerqué un poco más, enfocando mejor la linterna. Había cajas, varias, colocadas una junto a la otra, alineadas con precisión, como si alguien hubiera dedicado tiempo a organizarlas. No estaban tiradas, no estaban cubiertas de polvo como el resto del lugar. Estaban limpias, relativamente recientes. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente.
Me agaché frente a una de ellas. Pasé la mano por la superficie. No había esa capa gruesa de polvo que uno esperaría en un lugar cerrado durante años. Eso solo confirmaba lo que ya empezaba a entender. Alguien bajaba ahí. Con frecuencia. Tragué saliva. Miré alrededor nuevamente. Había más cosas. En una esquina distinguí lo que parecían ser muebles pequeños. Una mesa, una silla, pero no colocados al azar. Estaban posicionados como si cumplieran una función específica. Todo tenía un propósito. Nada estaba ahí por casualidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque eso cambiaba todo. Si ese lugar estaba siendo utilizado, entonces alguien dentro de la iglesia sabía de su existencia. Alguien tenía acceso. Alguien bajaba ahí, cuando nadie más lo veía. Y eso era lo verdaderamente inquietante. Me puse de pie lentamente, girando sobre mí mismo, tratando de captar cada detalle. La linterna iluminaba fragmentos, cajas cerradas, otras ligeramente abiertas, objetos que no lograba identificar del todo, pero que claramente no pertenecían a un simple almacenamiento olvidado. Me acerqué a otra caja. Esta estaba un poco abierta. Dudé por un instante. Mi mano quedó suspendida en el aire, porque en ese momento entendí algo. Si la abría, ya no habría vuelta atrás. Ya no podría ignorarlo. Ya no podría fingir que no sabía. Respiré profundo y lentamente empujé la tapa. No la abrí completamente, solo lo suficiente para ver el interior. Pero antes de enfocar la linterna, algo más llamó mi atención. El suelo. Había marcas. No eran antiguas, eran recientes. Huellas. Como si alguien hubiera caminado ahí no hace mucho tiempo. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Miré hacia la escalera por un segundo, como considerando la posibilidad de subir, de salir, de dejar todo así. Pero no lo hice, porque en ese punto la curiosidad ya era más fuerte que el miedo. Volví a mirar la caja, abrí un poco más. La luz de la linterna entró lentamente, revelando que no estaba vacía. Había contenido, organizado, protegido, guardado con intención. Y eso fue lo que me hizo entender, sin necesidad de ver todo claramente, que aquello no era algo improvisado, no era algo temporal, era un lugar preparado, mantenido, usado. No era abandono, alguien estaba usando ese lugar. Esa frase se formó en mi mente con una claridad inquietante. Y en ese instante una sensación aún más fuerte me invadió. No era solo miedo, era una mezcla de desconcierto, traición y una pregunta que empezó a tomar forma dentro de mí. ¿Quién? ¿Quién bajaba ahí? ¿Quién tenía acceso a ese lugar oculto bajo la iglesia? ¿Y por qué? Nunca nadie habló de esto. La linterna volvió a moverse, iluminando más cajas, más objetos, más señales de que aquello llevaba tiempo funcionando en silencio. Todo estaba demasiado organizado para ser un accidente, demasiado oculto para ser algo permitido, demasiado secreto. Y ahí, en medio de ese sótano, rodeado de cosas que no deberían estar ahí, empecé a sentir algo aún más perturbador que el miedo. La certeza de que lo que estaba a punto de descubrir no solo explicaría ese lugar, sino que revelaría algo mucho más profundo, algo que llevaba años escondido justo debajo de nuestros pies, mientras arriba todos creíamos que lo veíamos todo.
Me quedé unos segundos en silencio, con la tapa de aquella caja apenas abierta, sintiendo cómo el peso de ese momento caía sobre mí. La linterna iluminaba solo una parte, lo suficiente para ver que no estaba vacía, pero no lo suficiente para entenderlo todo de inmediato. Y tal vez fue mejor así, porque lo que estaba a punto de descubrir no era lo que yo había imaginado. Respiré profundo, abrí un poco más la caja, la luz entró completamente y mis ojos comenzaron a recorrer lentamente lo que había dentro. No eran objetos desordenados, no eran cosas sin sentido. Todo estaba organizado, cuidadosamente colocado, como si cada elemento tuviera un propósito claro. Fruncí el ceño. No entendía. Tomé uno de los objetos con cuidado, lo giré lentamente en mis manos, y fue en ese instante que algo dentro de mí cambió, porque lo que estaba viendo no coincidía con el miedo que había sentido al bajar esas escaleras. No había oscuridad en aquello, había intención. Dejé el objeto nuevamente en su lugar y abrí otra caja cercana, esta vez sin tanta hesitación. La linterna iluminó su interior y entonces comencé a ver un patrón. Varias cajas, distintos contenidos, pero todos conectados entre sí. Había orden, había planificación, había propósito. Mi mente intentaba encajar las piezas, pero mi corazón ya empezaba a entender antes que mis pensamientos. Me levanté lentamente y caminé unos pasos más adentro del sótano. Iluminé la mesa que había visto antes y allí encontré algo que terminó de cambiarlo todo. Papeles, registros, listas escritas a mano. Me acerqué, tomé una de ellas. Mis ojos recorrieron cada línea con atención. Nombres, direcciones, anotaciones, fechas. No eran documentos al azar, eran registros detallados, pero no de algo ilegal, no de algo oscuro como había temido en ese primer momento. Eran registros de ayuda, de apoyo, de cuidado. Sentí un nudo en la garganta. Tomé otra hoja y otra. Todas tenían el mismo patrón. Personas, historias, necesidades, respuestas. Volví a mirar alrededor, esta vez con otros ojos. Las cajas ya no parecían misteriosas, parecían preparadas, organizadas para servir. Entonces entendí. Todo ese lugar, ese sótano oculto, no era un escondite para algo malo. Era un espacio donde algo bueno estaba ocurriendo, en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, sin que nadie lo viera. En ese momento entendí que no era un secreto oscuro, era amor escondido. Esa frase no solo pasó por mi mente, se quedó en mi pecho, porque todo comenzó a tener sentido. Las visitas discretas, las personas que se quedaban después del culto, los movimientos silenciosos que yo había empezado a notar. No eran sospechosos, eran intencionales. Eran personas ayudando a otros sin necesidad de mostrarlo. Me acerqué nuevamente a las cajas. Ahora las abría con otra emoción. Ropa doblada cuidadosamente. Alimentos clasificados por tipo. Pequeños paquetes listos para ser entregados. Todo preparado con detalle, como si cada cosa estuviera destinada a alguien específico. Nada era al azar, nada era improvisado, todo era hecho con amor.
pero en secreto. Y eso fue lo que más me impactó, porque durante años yo había visto la iglesia llena, con cantos, con palabras fuertes, con emociones visibles, pero nunca había visto esto. Nunca había visto lo que sucedía cuando las luces se apagaban, cuando el ruido terminaba, cuando solo quedaban aquellos que realmente querían servir, sin ser vistos. Sentí algo profundo dentro de mí, algo que no era miedo, era humildad, porque entendí que había pasado décadas creyendo que lo más importante ocurría frente al altar, cuando en realidad lo más verdadero estaba ocurriendo debajo de él, en silencio, en lo oculto, donde nadie aplaude, donde nadie reconoce, pero donde Dios sí ve. Me quedé ahí, en medio de ese sótano, con la linterna iluminando cajas llenas de propósito y papeles que contaban historias que nadie más conocía. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí inquietud, sentí paz, una paz diferente, una paz que venía de entender que hay personas que hacen el bien sin necesidad de mostrarlo, que hay fe, que no se grita, pero se vive, y que hay amor, que no sube al altar, pero transforma vidas desde abajo, en silencio, donde casi nadie mira, pero donde Dios está presente. Me quedé ahí de pie por varios minutos, intentando procesar todo lo que había visto. Las cajas, los registros, la organización. Nada de eso podía existir sin que alguien lo supiera. No era algo improvisado, no era reciente, era algo que llevaba tiempo, mucho tiempo funcionando de esa manera. Y entonces, casi sin darme cuenta, una pregunta comenzó a formarse dentro de mí. ¿Quiénes sabían de esto? Porque algo así no podía ser obra de una sola persona. Salí lentamente del sótano, subiendo cada escalón con una sensación distinta a la que tuve al bajar. Ya no había miedo, pero sí una profunda curiosidad. Cerré con cuidado aquella entrada oculta, asegurándome de dejar todo exactamente como lo había encontrado. Y mientras caminaba por la iglesia vacía, mi mente no dejaba de buscar respuestas. Al día siguiente, intenté observar con más atención. No dije nada. No pregunté directamente. Solo miré. Y fue ahí cuando empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Personas que se quedaban un poco más. Miradas discretas entre algunos líderes. Movimientos sutiles, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera prestando atención. Y entonces entendí algo. No todos sabían, pero algunos sí. Era un grupo reducido, muy limitado, personas específicas, de confianza, gente que no buscaba protagonismo ni reconocimiento. Y eso me sorprendió aún más, porque dentro de una iglesia, donde muchas veces todo se comunica, donde todo se anuncia, donde todo se organiza de forma visible, esto no. Esto era diferente. Esto estaba protegido por el silencio. Y no un silencio de ocultamiento por algo malo, sino un silencio de intención, de cuidado, de respeto. Decidí acercarme, poco a poco, a una de esas personas que había comenzado a observar. No de forma directa, no preguntando sobre el sótano, sino simplemente escuchando,
compartiendo, estando presente. Y con el tiempo, sin que yo lo pidiera, algo empezó a revelarse. No con palabras claras, no con confesiones abiertas, sino con pequeños gestos, con frases que parecían normales, pero que llevaban un significado más profundo. Hay cosas que no se anuncian, porque pierden su valor cuando se muestran. Esa frase se quedó grabada en mí, y fue suficiente. No necesitaba más, porque en ese momento entendí que lo que había descubierto no era un secreto para ser expuesto. Era algo que estaba siendo protegido por las personas correctas. No eran muchos, y eso también tenía sentido, porque algo tan delicado, tan puro, no podía estar en manos de cualquiera. Era necesario que fuera así. Un grupo pequeño, comprometido, silencioso. Personas que entendían que el verdadero servicio no necesita aplausos. Y eso fue lo que más me impactó, porque durante años vi a muchas personas buscar reconocimiento dentro de la iglesia, buscar posiciones, buscar visibilidad. Pero estas personas, no. Ellos elegían el anonimato. Elegían servir sin que nadie lo supiera. Y en ese momento sentí algo dentro de mí que no había sentido antes. Una mezcla de sorpresa y admiración. Porque entendí que la verdadera espiritualidad no siempre está en el púlpito. No siempre está en el micrófono, no siempre está en lo visible. A veces está en lo oculto, en lo discreto, en lo que pocos ven, pero que tiene un impacto profundo en la vida de otros. Seguí observando durante días, sin intervenir, sin hablar, solo aprendiendo. Y cada día confirmaba más lo que había descubierto. No era algo nuevo, no era algo improvisado, era una cultura silenciosa, una forma de vivir la fe que no dependía de la exposición. Y eso cambió algo dentro de mí, porque me di cuenta de que había pasado muchos años enfocándome en lo que se veía, cuando lo más importante estaba ocurriendo lejos de los ojos de todos. Y quizás por eso pocos lo conocían, porque no estaba diseñado para ser conocido, estaba diseñado para ser vivido. Y en ese silencio, en ese pequeño grupo de personas, en esa entrega sin reconocimiento, yo comencé a entender que hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando dejas de buscar ser visto y empiezas a servir como si solo Dios estuviera mirando. Me senté en uno de los bancos aquella noche cuando todo ya estaba en silencio y por primera vez no oré, solo pensé. Pensé en todo lo que había visto, en todo lo que había descubierto y en algo que no dejaba de dar vueltas dentro de mí. ¿Por qué estaba oculto? Porque si era algo bueno, si era algo que ayudaba, si realmente había valor en todo eso, ¿por qué mantenerlo en secreto? Esa pregunta me inquietó más que cualquier sonido que hubiera escuchado aquella noche, porque el silencio puede proteger, pero también puede esconder. Y ahí fue donde entendí que no todo lo que se oculta es malo, pero tampoco todo es lo que parece. Durante años, yo mismo enseñé sobre la importancia de hacer el bien en secreto.
recitaba pasajes, hablaba de humildad, de no buscar reconocimiento, de dar sin que la mano derecha supiera lo que hacía la izquierda, como dice Mateo 6:3. Y en ese momento, ese versículo volvió a mi mente con una claridad que nunca antes había tenido. Tal vez ese era el motivo. Tal vez todo aquello estaba oculto, no por miedo, sino por convicción, por una fe que no necesitaba aplausos, por una entrega que no quería ser exhibida. Pero al mismo tiempo había algo más, porque no todo encajaba completamente en esa idea. Había organización, había estructura, había personas específicas involucradas, y eso me hizo pensar que no era solo humildad, también había intención. Y cuando hay intención, siempre hay una razón más profunda. Comencé a recordar pequeñas cosas que antes había ignorado, decisiones que se tomaban sin explicación, actividades que no se anunciaban, reuniones que no aparecían en ningún calendario. En su momento no les di importancia, pero ahora todo empezaba a conectar. Y entonces entendí algo que me incomodó un poco. A veces, lo oculto no es solo para proteger algo bueno, también es para controlar lo que otros pueden ver. Y esa idea me confrontó, porque como pastor siempre creí que la transparencia fortalecía la fe, que mostrar lo que se hace genera confianza. Pero ahí estaba yo, frente a una realidad que rompía con esa lógica. ¿Era humildad o era control? ¿Era discreción o era una forma de mantener ciertas cosas lejos del conocimiento de la mayoría? No tenía una respuesta inmediata, y quizás ese fue el momento más honesto de todo este proceso. Aceptar que no sabía, que no todo era blanco o negro, que incluso dentro de la iglesia existen zonas grises que no se pueden explicar con una sola palabra. Porque sí, había amor en lo que vi, había entrega, había intención de ayudar, pero también había silencio, y el silencio siempre tiene más de una lectura. Volví a ese lugar varias veces después de aquella noche, no para descubrir algo nuevo, sino para entender mejor lo que ya había visto. Y cada vez que lo hacía, mi percepción cambiaba un poco. A veces lo veía como un acto puro de fe, otras veces como una estructura cuidadosamente protegida. Y en medio de esas dos visiones, entendí algo que nunca antes había considerado, que la fe no siempre se manifiesta de la manera que esperamos, y que las personas, incluso dentro de un mismo lugar, pueden tener motivaciones distintas, aunque hagan lo mismo. Eso me llevó a una reflexión más profunda, porque durante años enseñé a otros a confiar, a creer, a no cuestionar. Pero esa experiencia me mostró que también es necesario discernir, observar, pensar, no desde la desconfianza, sino desde la conciencia. Porque cuando dejamos de cuestionar completamente, corremos el riesgo de aceptar todo sin entender nada. Y la fe no debería ser así. La fe verdadera no teme a la verdad, no teme a la luz,
No necesita esconderse, pero tampoco necesita exhibirse. Y ahí fue donde encontré un equilibrio que antes no tenía. Entendí que sí, hay cosas que deben hacerse en secreto, que la humildad es real, que hay personas que sirven en silencio, y eso es hermoso. Pero también entendí que no todo lo oculto nace del mismo lugar, y por eso no todo debe aceptarse sin reflexión. Esa noche no salí con una respuesta definitiva, pero salí con algo más importante, con una nueva forma de ver, más consciente, más profunda, menos ingenua, pero también menos juzgadora, porque ahora entendía que detrás de cada cosa que no se muestra puede haber dos realidades, una que nace de la luz y otra que simplemente no quiere ser vista. Y aprender a distinguir entre ambas es parte del camino de una fe que realmente quiere entender y no solo creer. Esa noche no descubrí un lugar, descubrí una verdad que no estaba viendo, y lo más impactante no fue lo que encontré en ese sótano, fue lo que cambió dentro de mí después de haberlo visto. Porque durante años yo creí que conocía la Iglesia en su totalidad. Pensé que por estar al frente, por predicar, por guiar a otros, ya entendía todo lo que ocurría en ese lugar. Pero esa noche me mostró algo diferente, algo que no estaba en los sermones, ni en los himnos, ni en las palabras que repetíamos cada semana. Me mostró que hay realidades que no se ven desde el púlpito, y eso me confrontó profundamente. Durante días no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que subía al altar, cada vez que hablaba de fe, de verdad, de entrega, algo dentro de mí recordaba ese espacio oculto, no como un secreto físico, sino como un símbolo, un reflejo de todo lo que existe dentro de la Iglesia y que no siempre se muestra. Porque entendí que la fe que yo había vivido durante tantos años estaba incompleta, no porque fuera falsa, sino porque era parcial. Yo hablaba de luz, pero no conocía todas las sombras. Yo enseñaba sobre verdad, pero no cuestionaba lo que no entendía. Yo guiaba a otros, sin detenerme a mirar más allá de lo evidente. Y eso me dolió. No como una culpa, sino como una revelación. Porque en ese momento entendí algo que nunca antes había aceptado, que estar dentro no siempre significa ver con claridad. Y eso cambió mi manera de pensar, de sentir, de creer. Comencé a mirar todo con otros ojos, las personas, las decisiones, las estructuras, las dinámicas que antes me parecían normales, ahora las analizaba de una forma diferente, no desde la desconfianza, sino desde la conciencia, porque ya no podía simplemente aceptar todo como antes. Había visto algo que rompió mi forma automática de creer. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue darme cuenta de que mi relación con Dios también había cambiado. Porque durante mucho tiempo mi fe estuvo muy ligada al sistema, a la Iglesia, a las estructuras, a lo que se decía y a lo que se hacía. Pero esa noche entendí que Dios no está limitado a eso.
que mi conexión con Él no depende de lo que ocurre dentro de un edificio, ni de lo que otros deciden mostrar o esconder. Y eso fue liberador. Por primera vez en muchos años, sentí que podía creer de una forma más real, más personal, más profunda, sin necesidad de encajar en todo, sin miedo a cuestionar, sin sentir que estaba fallando por no entender algo, porque comprendí que la fe verdadera no es ciega, es consciente, es una fe que busca, quien observa, que siente, que discierne y sobre todo, que no se conforma con lo superficial. Esa noche no perdí mi fe, pero sí perdí la forma en la que la entendía. Y eso, aunque al principio dolió, con el tiempo se convirtió en algo mucho más valioso. Porque ahora mi fe no está basada en lo que otros me dijeron, ni en lo que siempre vi, sino en lo que yo mismo viví y comprendí. Y eso la hizo más fuerte, más firme, más real, pero también más humilde. Porque ahora sé que siempre hay más por entender, que no todo está tan claro como parece, y que incluso en los lugares que creemos conocer, pueden existir verdades que aún no hemos visto. Esa noche no descubrí solo un espacio oculto, descubrí una parte de mí que estaba dormida, una parte que necesitaba despertar, que necesitaba dejar de repetir para empezar a comprender. Y desde ese momento ya no volví a ser el mismo, porque cuando una verdad se revela de esa manera, no se puede ignorar, no se puede olvidar, solo se puede integrar y permitir que transforme todo lo que uno creía saber. Fui pastor de esta iglesia y lo que descubrí en ese sótano no solo cambió mi forma de ver ese lugar, cambió mi forma de entender la fe, a las personas y hasta a Dios. Porque durante años pensé que todo lo importante estaba a la vista, en el altar, en el mensaje, en lo que se decía públicamente. Pero esa noche entendí algo que nunca me habían enseñado, que no todo lo que está oculto es malo, y no todo lo que se muestra es necesariamente lo más verdadero. A veces, lo más real sucede lejos de los ojos de todos, y eso me hizo reflexionar profundamente, porque vivimos en una época donde todo tiene que ser visto, reconocido, validado, donde incluso la fe muchas veces se convierte en algo visible, medible, casi performático. Pero lo que encontré en ese sótano me enseñó que Dios no trabaja así, que Él no necesita exposición, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento humano para hacer algo verdadero. Dios actúa en lo secreto, en lo silencioso, en lo que nadie ve. Y eso es mucho más poderoso de lo que imaginamos. Porque entendí que hay cosas que se esconden, no para ocultar el mal, sino para proteger lo que Dios está haciendo en silencio, para evitar que se contamine con el ego, con la opinión, con la mirada humana que muchas veces distorsiona lo que es puro. Pero también entendí algo importante, que no todo lo secreto es santo,
Y ahí está el verdadero discernimiento. Porque hay secretos que protegen y hay secretos que encubren. Hay cosas que se guardan por humildad y otras que se esconden por miedo. Y aprender a distinguir eso es parte del crecimiento espiritual. Esa noche no me dio todas las respuestas, pero me dio algo más valioso. Me dio conciencia. Me enseñó a no aceptar todo sin cuestionar, pero tampoco a desconfiar de todo sin entender. Me enseñó a observar con más profundidad, a escuchar más allá de lo evidente y a buscar a Dios no solo en lo visible, sino también en lo que permanece oculto. Porque muchas veces, mientras todos miran hacia el altar, esperando ver algo grande, algo impactante, algo que emocione, lo más importante ya está ocurriendo en otro lugar, en silencio, sin espectáculo, pero con una verdad mucho más profunda. Y hoy, después de todo lo que viví, puedo decir algo con certeza. La fe no siempre se encuentra donde todos están mirando. A veces está justo donde nadie presta atención. Por eso, si este mensaje resonó contigo, si alguna vez sentiste que hay algo más allá de lo que te muestran, escribe aquí en los comentarios. Dios obra en lo oculto. Y también quiero leerte. Dime tu ciudad y tu país, porque este mensaje puede estar llegando justo en el momento en que lo necesitabas. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesita abrir los ojos espirituales. Porque hay verdades que no todos están listos para escuchar, pero cuando llegan pueden transformar completamente la forma en que vemos todo. Y nunca olvides esto, porque mientras muchos miran hacia el altar, hay historias, secretos y verdades que permanecen ocultas justo debajo de sus pies, y solo aquellos que están dispuestos a ver más allá logran descubrir lo que realmente importa.